Cordiales saludos, mis estimados amigos y hermanos. Una vez más, Víctor Hugo Redrován, de victorhugoredrován.com, un sitio para hablar de Dios. Sabes, estoy muy contento de poder tener contacto contigo a través de este medio maravilloso que es el Internet. Pues a través de esta ventana podemos evangelizarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios es vida. Cuando yo te hablo, lo que estoy haciendo es solo aportar con mi voz, pero Dios pone la vida que está en su palabra. Me alegra mucho poder servir de canal para transmitirte el mensaje de Dios. Por favor, te animo a que propagues estas reflexiones a tus amigos y familiares. Hoy en día que tenemos los medios para hacerlo. Con un solo clic podemos viralizar estos mensajes por las redes sociales. Hoy te he preparado el tema ¿Cómo el escándalo nos aparta de Dios? ¿Cómo el escándalo nos aparta de Dios? Y para ello vamos a tomar lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 48. Y dice así: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, será mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar del escándalo, ¿sí? El escándalo. Y bueno, ¿qué es el escándalo? El escándalo es un obstáculo. Es un obstáculo que nos saca del camino del Señor. Por ejemplo, por una mala palabra yo puedo hacer que mi hermano se escandalice y deje de caminar por ese camino del bien. Puede ser un gesto, puede ser mi forma de vestir, cualquier cosa que yo haga de una manera escandalosa y que vaya en contra de la voluntad de Dios, puede ocasionar en mi hermano un desapego de Dios, sobre todo si la fe de mi hermano no está bien consolidada. Fíjate que el otro día me subí al metro, es decir, a un bus de transporte público, me senté y en el asiento de adelante estaba una pareja de jóvenes. Imagínate que de buenas a primeras estos muchachos comenzaron a demostrarse su amor, ¿sí? Comenzaron a besarse. Pero el asunto fue que cada vez la intensidad de los besos iban aumentando. Imagínate, yo estaba a solo un asiento de distancia. En lo personal me comencé a inquietar, me comencé a sentir incómodo. Me daba la impresión que ellos se habían olvidado que estaban en un lugar público, en un transporte público, donde habían más personas alrededor. Te digo una cosa, yo me escandalicé, ¿sí? Pensé que ese comportamiento es una completa falta de respeto hacia las demás personas. Lo que hice inmediatamente fue cambiarme de asiento. Ahora bien, si por ejemplo yo no estuviese firme en mi fe, y si por ejemplo aquel joven que estaba besándose con esa muchacha hubiese sido el hermano que da las charlas para el sacramento del matrimonio en mi parroquia, eso sería un detonante para apartarme de Dios, porque diría por ejemplo: ¿cómo es posible?
¿cómo es posible que un hermano que da las charlas para parejas que se van a casar dé semejante testimonio? Si él hace eso, con mucha más razón yo. Este tipo de malos ejemplos son los que a veces nos hacen apartar de Dios. Recordemos el caso muy sonado del padre Alberto Coutier. Ese fue un verdadero escándalo. Muchos se aprovecharon de esta situación para atacar la fe católica. Y los grupos proselitistas aprovechan estas situaciones para persuadir a muchos hermanos católicos a salirse de la iglesia del Señor, tomando pues como referencia estas situaciones que se dan en el cuerpo de Cristo, este tipo de escándalos. ¿Y por qué se da el escándalo? Bueno, pues el escándalo se da porque la naturaleza humana del hombre está herida. La naturaleza humana del hombre está más inclinada hacia el mal que al bien. Nos cuesta hacer el bien. De ahí nace el escándalo. Nace de ese primer pecado de nuestros padres. Un solo pecado convulsionó toda la humanidad, toda la naturaleza humana. Este pecado se llama la desobediencia. Porque Dios había hecho todo a la perfección, bien ordenado, de tal manera que el hombre pudiera manejar las cosas y éstas estuvieran sometidas al hombre. Pero por ese desorden de ese primer pecado, todo se desbarató. Dicen los santos que la creación era como una sinfonía perfecta. Si alguna vez ustedes han contemplado o han ido a presenciar una orquesta, una sinfonía, donde hay muchos instrumentos musicales, se habrán dado cuenta que todos estaban bien coordinados y que la música salía completamente limpia y agradable al oído. Pues así era la creación. Todo perfecto. Pero como que se cortó una cuerda de esa sinfonía y descontroló toda la música, y esa cuerda que se cortó fue ese pecado de desobediencia. Entonces, como vemos en la palabra que acabamos de tomar lectura, el Señor nos dice a nosotros, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. La mano es un instrumento fundamental de la persona. Podría haber dicho, si tu oreja es ocasión de pecado, córtatela. Si es la oreja, a lo mejor no es tan importante. Pero Jesús está diciendo tu mano. Es decir, un instrumento fundamental para la persona, porque con la mano nosotros hacemos cosas. Con las manos nosotros trabajamos. Mi querido hermano y hermana, más vale ir al cielo sin mano que ir al infierno con mano. Muchas veces, voluntariamente o a veces por ignorancia, podemos escandalizar inclusive a nuestros hijos. Por ejemplo, aquel niño que dice, mamá, mamá, te buscan. Y la mamá contesta, dile que no estoy. Y resulta que ese niño está en la catequesis, y en la catequesis le dicen, no mentir. Y bueno, ¿cómo no mentir si mi mamá me está diciendo, dile que no estoy? No, pero mamá, no puedo mentir. No pasa nada, dile que no estoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Pues estoy escandalizando a mi hijo, estoy escandalizando a mi hija. Estoy haciendo que ese niño que está aprendiendo a ir por el buen camino de la ley de Dios, se desvíe de ese camino de la ley de Dios, porque este niño está aprendiendo a obedecer, a ser obediente al mandato de Dios. San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas, dijo en algún momento que todas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros no es para que nos apartemos del Creador. Dios nos ha dado todas las cosas para que las usemos para de esta manera llegar a Dios. Y por eso Jesús dice, si es necesario, corta tu mano. Es decir, cortar ese amigo, cortar esa compañía que yo veo que me está apartando del camino de Dios, que es un obstáculo para mi vida cristiana. Porque yo quiero vivir mejor, porque yo quiero caminar por el buen camino de Dios. Y muchas veces mis amistades son un obstáculo porque me apartan de Dios.
Entonces, lo que yo tengo que hacer es cortar esos obstáculos. Pongamos otro ejemplo. Pongamos otro ejemplo de escándalo. En mi casa todos me conocen, ¿sí? Todos saben que soy un servidor de Dios. Mis vecinos me conocen y tienen una idea muy clara de mi persona. Saben que soy casado, conocen a mi esposa y también conocen a mis hijos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día a eso de las 11 de la noche, un grupo de vecinos me ven bajar del departamento de la vecina que vive a pocas cuadras de mi casa? La vecina vive sola. El esposo se fue al extranjero a trabajar. La vecina es joven y de buena presencia. Pero además tiene una muy mala reputación. Entonces, los vecinos me ven bajar del departamento de la vecina a las 11 de la noche. Uno de los vecinos me saluda y me pregunta muy sutilmente, ¿cómo así, hermano, visitando a la vecina? Y bueno, yo le contesto, bueno, lo que pasa es que la vecina se sentía muy triste y le vine a predicar la palabra de Dios. Los vecinos, aunque me conocen, de todas maneras le queda la duda, ¿sí? Le queda la duda. ¿Qué estoy ocasionando con mi comportamiento? Pues lo que yo estoy ocasionando es un escándalo, un escándalo. Ahora bien, yo puedo con rectitud e intención ir a predicar a la vecina, pero me expongo al pecado, porque al final de cuentas soy un hombre y como hombre de naturaleza caída, puedo caer en tentación. Además, el método de ir al departamento de la vecina no es el correcto. Si en realidad quiero evangelizar a la vecina, tengo que ir con otra persona, si es posible con una hermana. De esta manera me cuido, no me expongo y así doy buen testimonio. Porque no solamente hay que ser, sino también hay que parecer. Mi querido hermano y hermana, son tres los enemigos que me pueden apartar del camino de Dios. Tres principalmente. Fíjate bien, el primero de ellos es el mundo. Y cuando yo digo mundo no me estoy refiriendo al mundo físico, sino al espíritu mundano. Esas cosas que yo escucho, esas palabras de doble sentido, eso que dicen, si todos mienten, tú también miente. Si todos roban, tú también roba. Eso es el espíritu mundano. El espíritu de Dios es el de caminar por la verdad, el hacer las cosas bien, el de vivir una vida en completa dependencia de Dios. Pero el espíritu mundano muchas veces nos invade, hace que nosotros nos apartemos, es un obstáculo y nos escandaliza. Y entonces, pues, terminamos apartándonos del buen camino y seguimos lo que dice el mundo. El mundo nos ofrece cosas que realmente, humanamente nos agrada. En el mundo está las discotecas, en el mundo está la moda, en el mundo está el consumismo, en el mundo está todas estas cosas que sutilmente nos van apartando de Dios. El segundo enemigo se llama el demonio. El demonio nos puede apartar a nosotros del buen camino, haciéndonos creer que ya no podemos cambiar, que es imposible seguir viviendo en la vida de Jesús, porque es muy difícil, porque no puedo cambiar de carácter, porque no puedo dejar de mentir, porque no puedo casarme, porque no puedo bautizar a mis hijos, etcétera, etcétera. El demonio trabaja en nuestra mente y también trabaja en nuestro corazón. El demonio se adelanta como lo hizo con nuestros primeros padres. Come de ese fruto. Dios te está diciendo que no comas porque vas a ser como Dios. Come, prueba, mira que tus ojos se van a abrir, vas a conocer la ciencia, vas a poder dominar todo. Eso te dice el diablo todos los días a través de las tentaciones. Y te lo disfraza tan bonito que muchas veces nosotros caemos en la trampa y terminamos desobedeciendo a Dios. Y claro, luego terminamos tristes, avergonzados y escondiéndonos. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te ocultas? ¿Acaso hiciste lo que yo te prohibí?
Eso les dijo Dios a Adán y Eva cuando cayeron en pecado. Ellos estaban temerosos, con miedo, escondiéndose, porque el pecado causa vergüenza. Mis queridos hermanos, el demonio hace esto todos los días, a cada instante. Si nosotros no sabemos discernir, pues el espíritu del diablo hace de las suyas en nosotros. ¿Y qué produce? Pues lo que produce es escándalo. Escándalo porque cuando nosotros pecamos, escandalizamos a las personas que nos rodean, escandalizamos a nuestros hermanos. Y ese escándalo puede ocasionar en nuestro prójimo que ellos se alejen del verdadero camino de Dios. Y claro, ellos se alejan de Dios porque ellos ven que nosotros somos personas que están en la senda del bien, y ellos nos toman como una referencia, como un ejemplo a seguir. Si nosotros fallamos y caemos, ocasionamos un mal ejemplo en los hermanos, ocasionamos un escándalo en los hermanos, en las personas que nos rodean. Entonces nosotros provocamos un escándalo inclusive al hablar. Por ejemplo, cuando yo no mido mis palabras, cuando yo en un arranque de coraje pronuncio cualquier tipo de palabras, puedo producir un escándalo a otros hermanos. Por ejemplo, la murmuración. La murmuración produce escándalo. Y otras personas que no tienen nada que ver, se apartan de Dios porque escuchan esa murmuración. El tercer enemigo que nos puede sacar del camino es el enemigo de la carne. Esto se refiere a la carne de las pasiones, la lujuria. ¿Cuántas veces nos afecta la lujuria? Afectos desordenados a una persona, a un ser que yo veo que eso me está sacando del camino de Dios, porque esa pasión desordenada está afectando y destruyendo mi familia. Entonces eso produce escándalo. Cuando me dejo llevar por las pasiones desordenadas de la carne, puedo ser protagonista de escándalo para mi prójimo. Es necesario entonces que nosotros nos volvamos al Señor y que cortemos de raíz todo nexo con el pecado. Mi querido hermano y hermana, espero que esta reflexión te ayude a darte cuenta que a través de tu comportamiento puedes influenciar en las personas para bien o para mal. Recuerda, con el ejemplo y el buen testimonio, también predicamos. Te animo, como siempre, publiques tus comentarios en la parte inferior de este video. Mi nombre es Víctor Hugo Redrobán y te deseo un lindo día en Cristo Jesús, con el amparo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Nos vemos en una próxima oportunidad.